A continuación se recitará el poema La Cena Miserable, escrito por el autor César Vallejo. La cena miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará razones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe ese oscuro, hasta cuándo la cena durará. El poema La Cena Miserable forma parte de la obra de Los Heraldos Negros del famoso escritor César Vallejo. Publicada en 1919, en este poema el narrador, que es como el autor mismo, comparte su tristeza de vivir en la soledad y expresa su deseo de morir como respuesta al sufrimiento que ha experimentado. El yo poético muestra su anhelo de poner fin a su vida debido al dolor que ha enfrentado. Principalmente apreciamos en el poema el yo poético expresa su deseo de terminar con una experiencia dolorosa. Simboliza cómo la cena miserable, que representa la muerte, se pregunta ¿cuánto más tendrá que esperar por algo que no debería de ocurrir? También menciona la reunión con sus seres queridos fallecidos, la posibilidad de compartir con ellos cada día hasta el final. Al imaginar este encuentro en una mañana sin fin, todos compartiendo el desayuno, se sugiere que César Vallejo atravesó un periodo trágico en su vida, lo que lo llevó a ansiar la muerte. También es notable que el autor atravesó un periodo de profunda soledad que le causó mucho sufrimiento. Aquí vemos al hablante lírico esperando que la cena, que ha sido una fuente de gran angustia, llegue a su fin. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas al que nunca pedí que me trajera? Con lágrimas en los codos, repito con la cabeza baja y derrotado, ¿hasta cuándo durará esta cena? Además, el poeta describe a personas burlonas que se ríen de él, sugiriendo un trágico destino para ellas. ¿Hay alguien que ha bebido mucho? Se burla. Se acerca y se aleja de nosotros como una cuchara negra de amargo sabor humano. Nos tumba. Después de esto, el narrador repite su deseo que la cena termine. En cuanto a la forma, este texto se beneficia de una estructura lírica que permite al autor expresarse de una forma más efectiva al escribirlo, como el uso de recursos literarios que permiten al autor entender mejor el poema, como el uso de la sínteto, que es el uso de comas que permiten enumerar diferentes cosas sobre el poema, como por ejemplo: ya estamos sentados todos en la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. Este tipo de escritos y recursos literarios permiten que César Vallejo sea reconocido a nivel internacional. Por último, el poema La Cena Miserable refleja el fuerte deseo de morir que experimenta Vallejo a causa de su profundo sufrimiento por la soledad. Este tema es una de las áreas que él explora en su habilidad por escribir poesía, algo en lo que es experto. En general, Vallejo quería transmitir que la soledad es un sufrimiento tan grande que a veces se llega a desear la muerte. La lectura de los versos de este poema
nos hace sentir emociones intensas como el dolor, el sufrimiento y la desesperación. Estos sentimientos son más evidentes cuando nos detenemos en los puntos y comas, y esto es lo que distingue las inspiraciones de Vallejo. Desde el punto de vista literario, este fragmento revela la habilidad del autor al elegir palabras y crear imágenes impactantes. El ritmo poético y el empleo de recursos como la repetición y las metáforas ayudan a construir una atmósfera cargada de emociones intensas, transmitiendo de manera efectiva el sufrimiento del hablante lírico. El poema transmite un fuerte sentimiento de tristeza, desesperación y dolor. El autor usa imágenes y comparaciones poderosas para expresar su angustia al esperar algo que nunca sucede y sentir un sufrimiento constante. La repetición refuerza lo intenso de las emociones y las preguntas retóricas transmiten la sensación de impotencia frente a situaciones difíciles. El poema muestra cómo el poeta se siente solo y anhela liberarse del dolor, sintiéndose atrapado en una especie de valle triste. La imagen de un niño que llora de hambre en la oscuridad crea una conexión emocional intensa y destaca la desesperación del autor. Además, la presencia de personas burlonas que ridiculizan y se alejan del poeta aumenta el sentimiento de ser menospreciado y estar solo. En resumen, este pedazo del poema es conmovedor y evocador, logrando transmitir de manera impactante los sentimientos de esperanza y dolor. La habilidad del autor para expresar estas emociones de forma poética demuestra su talento y la potencia de su escritura. Es un poema actual porque nos muestra que hay personas que están esperando como lo hacía Vallejo, experimentando sufrimiento y tristeza. El poeta habla de la ansiedad por la muerte y la agonía de vivir en soledad, algo con lo que muchos aún pueden identificarse hoy en día. La lección que podemos extraer es que no deberíamos sentirnos solos, en cambio, debemos enfrentar los desafíos de la vida. Las pruebas nos hacen más fuertes y nos ayudan a superarnos como individuos.